buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo dos juegos para la Sega Mega Drive, bueno, más bien juegazos, y esto confirma el buen momento que sigue teniendo esta impresionante consola de 16 bits. Durante estos últimos años, esta vieja consola ha recibido notables juegos como por ejemplo Xeno Crisis o Alt Towers, que ya he mostrado en mi canal en anteriores colecciones. Pero esta vez os traigo dos nuevos lanzamientos. En primer lugar veremos un run and gun muy ochentero llamado Metal Dragon. El segundo juego que os muestro es el Demons of Asterborn. Este juego ya hice un vídeo jugando a una versión beta, pero esta vez traigo la versión terminada. Y puedo decir que ha quedado de lujo. Así que vamos a echar un vistazo a estos dos nuevos juegos para una vieja consola. Y me gustaría empezar con Metal Dragon. El encargado de crear esta joyita es un estudio indie español llamado Kai Magazine Software. Esta compañía se dedica a crear nuevos juegos para sistemas antiguos, especialmente en MSX. Precisamente Metal Dragon es una conversión de un juego de MSX que lanzaron anteriormente. Metal Dragon está inspirado en títulos míticos de los arcades de los 80. En lo jugable me recuerda mucho al Mercs o al Commando. Gráficamente me recuerda al Desert Breaker de Sega y es muy similar. Es como una mezcla explosiva que da como resultado a un título de acción lleno de adrenalina y humor con guiños a sagas como Metal Gear. La historia trata de un secuestro de la hija del presidente como método de extorsión. Este país envía a uno de sus mejores agentes, nada menos que a Flaccid Snake, para rescatar a la chica de manera discreta y evitar un conflicto de escala mundial. Pero claro, algo sale mal, se pierde el contacto con nuestro protagonista, así que Flaccid Snake decide solucionar este problema a su forma, o sea, a lo Rambo. Sobre el juego, estamos ante un run and gun bastante desafiante, hay zonas donde se acumulan muchos enemigos y la solución más inteligente será la de esquivar e intentar salir por patas, ya que la energía de nuestro personaje está muy bien estudiada y habrán zonas donde podremos recuperar vida. Si intentas matar a todos los enemigos en las fases más avanzadas, lo tendrás muy difícil de conseguir tal hazaña. Hay bastante variedad de armas, mi favorita es la de 3 disparos. Además, tienes un disparo secundario que aumenta tu poder de disparo. Combinando con diferentes armas, la jugabilidad se hace más divertida. Quizás el único punto negativo que yo veo al juego es que los enemigos se hacen bastante repetitivos, pero al ser un juego arcade de pura raza se puede perdonar. En definitiva, un notable juego dirigido especialmente a jugadores de la vieja escuela que cumple su función de juego arcade. Ya me hubiera gustado jugar a mí a este juego a principios de los años 90. Demons of Asterborn es el segundo nuevo juego que os quiero mostrar. Creado por un estudio francés llamado Neophyte Studios que realizó una exitosa campaña de Kickstarter en 2019. Fue diseñado para la Mega Drive y luego también se lanzó para Steam y Nintendo Switch. Estamos ante un juego de acción y plataformas inspirado en clásicos de la talla de Ghost and Ghost o Castlevania. La historia trata de una gran guerra en el reino de Asterborn entre humanos y demonios.
Décadas más tarde, después de terminar esta gran guerra, Zadimus, el ex líder de los demonios, que sobrevivió a la guerra, encontró una manera de reabrir el portal y sucede lo inevitable: corrompen el reino de Asterborg, devastando pueblos y granjas. Aquí es donde entra en acción nuestro protagonista llamado Gareth, un misterioso caballero de la Guardia Real que parece ser la única esperanza para recuperar el reino de Asterborg. En lo jugable estamos ante un juego 2D de scroll lateral donde deberemos de sortear todo tipo de enemigos. No es un juego lineal, ya que deberemos de explorar bien las zonas para encontrar llaves y objetos para poder seguir avanzando en la aventura. Al final de cada fase nos encontraremos con el típico jefe final y sin duda las luchas con los jefes finales es de lo más emocionante del juego y donde sudarás la gota gorda para derrotarlos. Además, durante la aventura aprenderemos poderosos hechizos que usaremos para despejar el camino y también para derrotar a los enemigos de forma más sencilla. También podremos comprar mejoras en nuestras armas gracias al oro que recogemos al derrotar enemigos. Gráficamente, como veis, luce espectacular. Los tonos ocre y colores satinados hacen verdaderamente sentirnos dentro del conflicto demoníaco en el que se ve inmersa la población del reino de Asterborg. Además, los fondos pixelados animados le dan al juego una personalidad propia. Por supuesto, no me voy a olvidar de su excelente banda sonora. En definitiva, me ha parecido un notable juego. El Demons of Asterborg es una delicia para los fanáticos de los juegos retro y para los amantes de la Mega Drive. Está repleto de homenajes nostálgicos y referencias que brotan de todos los rincones.